y que me preocupa porque mucha gente me lo pregunta y yo intento pensar en qué es lo que no funciona a mí, ¿no? Y me pregunto, ¿qué es mi pasión? Claro, podría decirte que mi pasión ahora es hacer podcast, ¿no? Pero hace un año y medio a lo mejor te hubiera dicho otra cosa. Creo que no existe tal cosa como la pasión, sino una sensación de pasión, creo que es más acertado. O sea, yo creo que cuando tú estás en contribución, cuando estás en aportar al mundo, entras como en un estado de flow que te gusta tanto, porque además te da un feedback, o sea, es decir, cuando tú haces algo que es útil, que encima se te da bien y que recibes un feedback después, te hace sentir tan a gusto que te piensas que es una pasión, esa sensación de pasión. Es decir, yo desde que hago podcast siento que mi pasión es hacer podcast, pero en parte es un cúmulo de ser útil con que se me da bien, con que tengo un feedback, ¿lo ves? Entonces busca un feedback tuyo, es decir, en qué tú puedes ser útil, puedes ayudar a la gente y puedas recibir un feedback. A lo mejor es escribir, a lo mejor es cortar el pelo. Sea cual sea, fíjate que todas las pasiones tienen en común que tiene el componente de ser útil y el componente de ese feedback de la gente que recibes. Ese he ayudado a una persona, he sido útil. ¿Vale? Entonces, creo que la pasión está en la acción, en el movimiento, en probar cosas. Creo que está en aquello lo que se te da bien. Creo que lo que se te da bien está en lo que le dedicas horas de trabajo. Es decir, creo que decir que yo he nacido con una genética predispuesta para grabar vídeos es mentira, porque no sabía ni grabar, no sabía ni hablar a la cámara, sigo hablando rápido, a veces ni se me entiende. Es decir, creo que no es una cuestión de predisposición a lo que tú ya eres bueno y tienes que encontrar tu talento, sino que es más bien tienes que elegir aquello que te apetece dedicarle una cantidad ingente de horas hasta convertirte bueno. Elige, digamos, tu celda en la que te vas a entrar los próximos 10 años trabajando. Y decide qué celda te gusta más, si una celda con una ventana aquí, de un color, con un tipo de recursos, con un tipo de espacio, que tenga una mancuerna o no. Decide cómo quieres que sea tu celda. Pero al final es en la que vas a pasar los próximos 10 años de tu vida. Entonces, eso es la pasión. Es esos ingredientes que tienes, más aquello en lo que tú estás dispuesto a dedicar una cantidad muy grande de horas. Porque ahí es donde te convertirás en una persona que es buena haciendo eso y con lo cual serás más útil y recibirás ese feedback. Muchas gracias. Espero que